¿Qué puedo decir de Antonio José? Si es amigo, nos conocemos ya hace unos cuantos años y nos conocimos a través de la poesía, que es también una inquietud recíproca, ¿no? Una inquietud que tenemos los dos. Y a través de la poesía nos conocimos, presentamos aquí un libro maravilloso de poemas de Antonio y a partir de ahí pues surgió una amistad y demás y seguimos en contacto. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando un día me llama Antonio y me dice, Juanjo, dice, estoy escribiendo un libro un poco de novela negra, un poco un libro policíaco, un poco así. Me gustaría tú que trabajas en lo que trabajas, que me diera algunas pinceladas o de algunos términos de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Bueno, yo le escribí, es verdad que empecé a leer Periférico todavía en borrador, ¿verdad? En borrador no había salido todavía, ni mucho menos, pero ya me mandó un poco el borrador para que yo le fuera echando un vistazo y corrigiera algún término o viera alguna cosilla. Mantuvimos algunas conversaciones telefónicas, luego sé que también ha mantenido también conversaciones con más gente, porque es muy sesudo y se ha estado informando y muy bien, ¿no? Para escribir esta novela que se llama, como he dicho antes, Periférico y no es, aunque es una novela negra policíaca, no es una novela policíaca. Ahora lo explicaré, pero el que va a entrar en detalle será Antonio. El libro pues viene a hablar, el título del libro, solo como anécdota, Periférico, se le da como nombre a gente que está, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que está infiltrada. Sabéis lo que está estar infiltrado, que está ahí como haciéndose hacer, quien no es, donde tiene que estar metido, ¿no? Se le llama periférico, una palabra en el argot que es periférico. Y de ahí viene el libro de Antonio José, que arranca con una persona normal y corriente. Una persona normal y corriente, como podemos saber cualquiera de nosotros, que es un profesor, es un maestro, que recibe una visita, una llamada, mejor dicho, bueno, queda con un amigo que es su cuñado, creo yo, ¿no? Parece que es su cuñado. Y el cuñado no es todo lo que se pensaba nuestro protagonista y bueno, ahí arranca una trama con telón de fondo, por supuesto, tenemos Al Qaeda, tenemos el terrorismo, tenemos muchas lacras que hoy nos azotan que se tocan en el libro. Es un libro un poco duro, pero por eso decía que aunque se puede encuadrar dentro de la novela negra, no es una novela negra al uso. Es una novela, digamos, de espías un poco descafeinado, ¿no? Que luego al final, pues, es que no quiero contar nada, no es nada de lo que parece, pero sí, la trama sí es durita, pero es una trama inmensamente interesante la que trata. Voy a leer aquí lo que hay en la contraportada, que dice, de niño jugaba a ser un superhéroe. En mis sueños de adolescente siempre conquistaba a la chica que todos deseaban o impartía justicia utilizando los enormes poderes que poseía. Ahora, cuando los sueños son más tenues por la irresponsabilidad perdida a lo largo de los años y los semidioses han sucumbido a los mercados, se me presenta la posibilidad de ser un espía al estilo de Mark Feld, el famoso Garganta Profunda. ¿Cómo iba a rechazar semejante oportunidad? Bueno, pues este es nuestro protagonista que se ve inmerso en una aventura que no se la espera para nada. Además, incluso al principio le viene un poco grande. Le viene un poco grande, pero es como cuando decimos el refrán este, sarna con gusto no pica. Le da un poco miedo, pero está expectante, quiere saber, quiere conocer, quiere meterse, ¿no? Quiere meterse en lo que le están proponiendo, en el tejemaneje este, quiere estar ahí también, ¿no? Aunque le da miedo y que sabe que es peligroso y que se puede jugar la vida. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a Antonio José. Yo voy a dar unas pinceladas que vienen aquí en el libro, porque ya te digo, cuando conoces a un amigo puedes hablar de él de tú a tú, pero lo que son los datos académicos, para que no se me falte ninguno. Mira, tiene publicado Antonio José Desajustes, que lo publicó en el 2008, La mente del mono, en 2011, que es un libro también de poemas preciosos,
Y luego vino inmediatamente Zonas, que fue el que presentamos aquí, también de poemas, que fue, me parece que en el 2014-15. Bien. Estas son las obras poéticas que tiene Antonio José Loyola hasta ahora. También sé que cultiva, o lo sabréis, cultiva el microrrelato. Ojo con el microrrelato, mucho ojo, porque que nadie se piense y se lleve a engaño. Escribir un microrrelato es algo dificilísimo. Aquí hay gente que escribimos novela, poesía. Allí también tenemos otro amigo escritor que también escribe sus novelas y sus poesías. Y escribir un microrrelato es lo mismo que cuando dice un poeta escribir un haiku. Condensar en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas una idea, un chispazo, un bombazo, es muy difícil. Pues lo mismo pasa con el microrrelato. Tienes que condensar en muy poquitas palabras una idea general y que esa idea pues llegue a la gente y la gente la entiende, ¿no? Pues también cultiva el microrrelato por si fuera poco. Este hombre tiene de todo, ¿no? Claro, ¿qué le faltaba? Pues adentrarse en lo que es la novela. Y entonces llega a Periféricos, afortunadamente. Hay que decir que mientras hace todo esto, tiene su trabajo, que es profesor, que es docente, ¿no? Y tiene aún más mérito, porque hay gente, sobre todo las vacas estas sagradas amarillas, como yo digo, o literatos ya encumbrados, que se dedican a lo que se dedican, a escribir y a encargos que le hacen y ya está. Pero los que tenemos aparte de nuestro trabajo y hay que lidiar con una cosa y con otra, es también más complicado y es más digno de elogio. Ha sido incluido por sus poemas en diversas antologías, y de narración breve, y también tiene algunos premios, como por ejemplo el primer premio del concurso de microrelato de la cadena COPE en Málaga, con un microrelato que yo he tenido la oportunidad de leer, que se llama El niño que jugaba a ser poeta. Es una delicia, de verdad. Fue finalista en el 6º concurso de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, con el microrelato también llamado Préstamo, ese no lo he leído, y finalista del 2º premio de poesía Alza del 2011, y también finalista del 4º concurso Pablo Neruda de Cartas de Amor, también en el 2011. O sea, aquí, y vosotros que lo conocéis, estamos ante una persona, ante un escritor, antes que escritor, persona muy polifacética. Aquí decimos en Motril, como el maestrillo liendre, que de todo sabe, de nada entiende, toca un poco todos los palos, así, ¿verdad? Pues eso es lo que nos pasa un poco a los que estamos un poco locos, ¿no? Que se nos escapa la gana, se nos escapa el arte por los dedos y tenemos que soltarlo. Y Periféricos, pues es una muy buena entrada en la narrativa por parte de Antonio José. Ya va por su 5ª edición, no va por la 2ª ni por la 3ª, por la 5ª edición. Y eso, como antes decía de Rosario, que va por su 2ª edición, que tiene mucho mérito, pues imaginaos la 5ª con lo que estamos pasando. Eso es que está gustando. A mí, por supuesto, me encantó, pero yo no puedo ser muy objetivo, porque yo adoro a Antonio José y adoro cómo escribe y adoro su poesía y no puedo decir cosas malas de él, aunque las leyera, no lo puedo decir. Eso lo dejo para los lectores y cada uno que opine sobre el libro. Y sin más, pues os dejo que Antonio nos hable un poco de su novela. Me gustaría, si eso, Antonio, para encaminarte un poquito, que nos explicara un poco cómo ha sido el proceso de creación de esta novela, qué te llevó a escribirla, qué necesidad tenías de escribirla, y nos cuenta un poco también de la caterva, de la pluralidad, de la coralidad de personajes tan extensa que tiene el libro también. Gracias, os dejo con Antonio José. Pues, bueno, buenas noches. Antes de nada, agradeceros que estéis aquí. Además, veo que traéis todo el libro, que lo tenéis ya hace tiempo. Agradecerle a Juanjo Cuenca que desde que lo llamé, porque la presentación estaba prevista para hace 2 años y pico, hubo que suspenderla y luego vino el tiempo de la pandemia y ya era imposible. Y cuando ya a finales de este último año pues retomamos la idea de que ya empezaban a abrirse los espacios y demás,
pues bueno, que él siempre ha estado aquí para decir que sí y para colaborar en todas. Y estaré. Así que muchísimas gracias Aquí. y muchas gracias por palabras tan generosas. No. Así que, dicho esto, pues contesto a tu pregunta y a mí incluso ya en este caso, que yo creo que la inmensa mayoría habéis leído la novela, podemos hablar de ella, que yo creo que la manera de hacerlo lo más ameno posible, más que yo hable, de que yo pueda hablar un poquito sobre ella y sobre lo que tú me has comentado del proceso creativo, pero los que la habéis leído, pues seguro que vais a aportar mucho. Bueno, pues Periféricos nace porque, como bien has dejado, no has llegado a decirlo, pero un poco lo has insinuado, viene porque yo vengo de la poesía, empiezo a escribir poesía, pero me considero que soy, digamos, un escritor en el sentido de que empecé en la poesía, por decirlo de alguna manera, empecé a publicar poesía. Eso no significa que lo que empezara a escribir o que lo único que escribiese desde primera hora fuese poesía, ¿no? Siempre he escrito también narrativa y siempre me han gustado el formato de microrelato y de relato, ¿vale? Que también es un formato que me gusta mucho. Y cuando empiezas, pues te queda ahí, digamos, el microrelato y el relato es el paso previo a la narrativa más larga, a la novela. Y es un paso lógico que tenía que llegar, era cuestión de tiempo, de las ideas que te rondaban la cabeza, ser capaz de tú decir, bueno, pues yo creo que ahora casi que está configurada la historia. Ahora ya me voy a poner con ella y iré limando flecos, ¿no? En principio tienes una idea general, tienes unos personajes, unas tramas, y luego dices, bueno, luego cuando te pones con ella, pues vas, ya digo, limando las aristas que van saliendo e incluso a lo mejor llegas a otras partes que en un principio no tenías previsto. Y lo que me pasó es que disfruté mucho con la novela. Es verdad que lo tuve que interrumpir, que tardé mucho en escribirla, porque bueno, hubo unas circunstancias que tuve que parar durante un tiempo y la novela, o lo que es la narrativa larga, lo que sí exige es mucha más constancia que la poesía, ¿no? Que te permite ser mucho más anárquico, ¿no? Escribir algo ahora, escribir como flash, lo tienes, lo guardas, lo vas a retocar mucho, lo vas, digamos, a mimar. Pero la novela, si la dejas, pues luego me costó retomarlo todo entero de nuevo. Es decir, en el momento que tú te pierdes un poco, en el momento que se te van los personajes de la cabeza, en el momento que se te van todos los hilos, por pequeñitos que sean, de la trama, tienes que retomarla. Incluso con Periféricos lo que me ocurrió es que una de las tramas, que tú también la has nombrado, que es, digamos, la trama de adoctrinamiento yihadista, por decirlo de alguna forma, pues cambió con el paso del tiempo. Cuando yo empiezo a escribir la novela y yo leo información y busco toda la información, bueno, pues tenían una forma de actuar que, lógicamente, cuando a los malos, por llamarlo de alguna manera, tú le vas cerrando la posibilidad de escape, pues ellos van inventando otras, de forma que siempre tengan la posibilidad, ¿no? Entonces yo tuve que cambiar determinadas cosas que ya se quedaron un poco, digamos, no antiguas, porque era un tema muy actual, y el hecho de que empezaran a actuar de otra forma no significaba que no siguiesen actuando de esa forma, pero que es verdad que ya había otras posibilidades. Y me pasó. Pero nada, lo intenté corregir. Tú también has dicho, y con buen criterio, que acudí a ti por el tema de que cuando escribes una novela, porque bueno, la trama la manejas tú, los personajes los manejas tú, pero cuando es una novela que requiere de aspectos técnicos para darle credibilidad, y tú no dominas esos aspectos técnicos, porque nadie dominamos todo, y en este caso son aspectos concretos policiales, pues necesitaba la ayuda de los expertos, que cuando yo, de hecho, aprendí mucho, ¿no? Sí, empecé a diferenciar lo que era banda terrorista de banda armada, que no era igual, y yo antes a lo mejor me ponía a hablar con alguien y cuando decía banda armada a lo mejor estaba diciendo lo mismo que banda terrorista, y sin embargo son dos conceptos distintos que tienes luego que matizarlos. Ese tipo de cosas las tiene digamos, te tiene que asesorar un técnico en la materia.
Así que disfruté mucho con ella a la hora de escribirla, conforme la vi ya terminada y luego es verdad que tuvo un proceso de corrección grande, la corregí, pero veía que se iban puliendo, que cada vez, que incluso para mí, que estaba ya saturado de leer lo mismo 80 veces la misma historia, yo me sentaba y yo decía, es interesante, me entretiene. Digo, para empezar me entretiene y luego además creo que aporta información sobre lo que toca. Ya veremos el público luego lo que dice. Y ese fue un poco, digamos así, el proceso creativo. Y luego tengo que reconocer que también la estoy disfrutando mucho lo que es la promoción. Veo que es un género que llega mucho más lejos que la poesía. Entonces muy contento con ella. La verdad, ya supongo yo que estará ya preparando. Claro, llevo 3 años. Por eso has tenido tiempo, estará ya preparando algo ya. Sí. ¿Puedes adelantar algo? Sí, claro que sí. Bueno, soy lento escribiendo, ¿no? Y luego además también atravesamos unas circunstancias que, bueno, que te obligan, digamos, a tener un poquito menos tiempo, ¿no? Y cuando la cabeza la tienes en muchas partes es difícil, ¿vale? Y cuando además tienes lo que también tú lo has comentado antes, mi trabajo es ser maestro. Y eso es lo que me da de comer, que luego tienes que pagar la hipoteca y eso es lo que tienes que no fallar. Y la escritura en este caso es un hobby, bueno, que te ayuda, que además disfrutas mucho porque conoces a mucha gente interesante y viaja, en fin, que la disfrutas, pero es un hobby. Entonces, pues, Periférico estaba teniendo tal éxito, y lo digo tal y como es decir, todo el mundo que la leía me llamaba, las ventas han sido muy buenas, que la gente me decía, Periféricos 2, ¿cuándo va a salir Periféricos 2? Porque es verdad que es una novela que se puede prestar con facilidad a sacar una segunda parte, ¿no? Es cuestión de buscar también una trama adecuada y podría darle. Y entonces me tiré un tiempo durante las presentaciones, el primer año, pensando, ¿qué hago? ¿Escribo una segunda parte de Periféricos o la otra idea? Porque cuando yo empecé a escribir Periféricos tenía dos novelas en la cabeza, por decirlo de esa forma. Al final me decidí por Periférico y la otra se quedó ahí, se quedó en la cabeza porque ni siquiera apuntaba cosas ni nada, pero bueno, estaba ahí y ya llegó este momento y pensé, digo, Periféricos 2, por llamarlo de alguna manera, o cambiamos el chip, hacemos la otra historia. Y me he decidido por la otra historia. Me he dejado para que Periféricos siga leyéndose y así siga la gente pero está abierto ahí a que... Está abierto a que en un futuro, exactamente, pueda llegar. Y esta trama de esta novela, pues creo que también, a mi modo de ver, creo que va a ser una novela también muy entretenida, porque para mí la literatura fundamentalmente es entretenimiento, ¿vale? Luego, además, si tienes la suerte de que la novela te ilustra en determinados aspectos, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero en principio que esté bien escrita y que te entretenga, que te agrade. Pues un tema también muy actual, que en este caso toca otro de los dramas, o otra de las lacras que tenemos aquí, que son los niños soldados. ¿Vale? Que parece que no, porque ahora el foco, por ejemplo, ahora tenemos el foco puesto lógicamente en Ucrania junto con Rusia por este conflicto que nos está acarreando tantos problemas. Es que, perdona que te interrumpa, precisamente ahora con lo que está acaeciendo con este belicismo que estamos ahora viendo contra Ucrania, el libro, aunque se escribió hace 2 años, pues también se pone ahora un poco también de actualidad completamente. Viene al palo. Sí, totalmente. Pues desgraciadamente, pero es así. Sí, porque es difícil que digamos que el mundo de buena primera se convierta en un lugar feliz para todo el mundo. Hay muchos intereses contrapuestos y desde el primer homínido, ¿no?, hasta nuestros días, pues seguirá habiendo situaciones de estas tan desagradables. Pues los niños soldados es un hecho que está además más extendido de lo que piensa la gente. En este caso la historia,
arranca en África, ¿vale? Ahí, está todo el Sahel, prácticamente casi hasta tocar el sur de África, está lleno de países con conflictos armados. Pero no solo en África está este tipo de problemas, lo tiene en Asia y lo tiene en Latinoamérica. Es decir, gente que evidentemente pues secuestra a niños con 6 y 7 años, ¿vale? Y lo hacen auténticos asesinos, porque claro, cuando tú a un niño lo manipulas, le estás continuamente pues mandando mensajes de agresividad, lo estás haciendo que se pelee continuamente. Pues esos niños llegan que los que tienen la fortuna de ser reeducados, ahora hay muchas ONGs que trabajan para este tipo de historias, sacarlos de la guerrilla y reeducarlos, pues me parece un drama tremendo. Y esa historia pues también la tenía ahí en la cabeza, total. Es una historia muy bonita que arranca en África y que luego se traslada a nuestras costas, o sea que son historias reales, son historias reales de gente, he tenido que leer mucha bibliografía sobre el tema de estos propios niños, es decir, hay muchos niños de este tipo que han tenido la suerte de salir de sus países, de vivir ahora con familia o de ser ya, de estar ya trabajando en países muy bien colocados, han estudiado y esos mismos niños han escrito su historia, se la han relatado. Entonces, pues he tratado de leer el máximo de novelas relacionadas con ese tema y luego pues habrá una parte de ficción que venga aquí, muy real también, me refiero ficcionada, y hacerla entretenida, hacerla que desde que abramos la primera página pues estemos ahí metidos. Bueno, ya estoy deseando leerlo también. Vamos a volver un momento a Periférico. ¿Qué te ha supuesto a ti personalmente, a ti, para tu ego? Vamos a llamarlo ego. Claro, todos tenemos quien diga que el tema es controlarlo. El tener ese libro en la calle y ver que está funcionando también. Una inmensa satisfacción, una inmensa alegría, no otra cosa, pero sí es que los que nos gusta escribir y cuando ya da el paso de escribir para hacerlo público, que te llegue alguien por la calle o que lleguen a las presentaciones y te digan, oye, ¿cómo he disfrutado con tu libro? Es que no hay una cosa más bonita que te puedan decir, no me van a decir otra cosa, pero es que con eso ya te vale. Y los que hacemos esto, porque al que te lee una obra y le ha gustado, ese es un lector que haces tuyo, de la misma forma que tú, yo, los que escribimos, leemos fundamentalmente y estás deseando que saquen libros tus autores de cabecera. Es que sí, es fundamental la lectura para una buena escritura, por lo menos medio decente. Yo no lo entiendo de otra forma. Es más, no sé si me viste hace 2 semanas, me invitaron por el Día de la Poesía. Sí. Estuve en el Hotel Espada de Torremolinos. Sí, te vi, sí. Y eran 6 chicas poetas y yo chico. No habían localizado ningún chico más. Habían mandado otras invitaciones a otros poetas de la editorial y no podían. Y me sorprendió una chica que le preguntaron, una de las preguntas que hizo el público, bueno, ¿y qué autores son los que a ti, no? Leímos todos, hablamos un poco, nos preguntaron y a esta chica le preguntaron, bueno, ¿y qué autores son tus autores? Y yo me quedé un poco frío porque ella dice, no tengo ninguno. Dice, yo no leo poesía. Ella dijo, yo escribo con el corazón. Y yo pensé para mí, bueno, sí, está muy bien. Todos intentamos escribir con el corazón, lo que tú quieras, pero claro. En fin, bueno, también es válido. Si le resulta o si es capaz de escribir, yo veo difícil escribir bien sin leer, vamos, o sin tener un bagaje. ¿Que hay gente que lo consigue? Pues sí, claro que sí. Lo que pasa es que creo que es mucho más difícil. Porque te falta la principal herramienta, la de tener las lecturas en tu cabeza de mucha gente que escribe muy bien, la que tengas en tu cabeza la posibilidad de inventarte mundos que has leído en otros, que en el fondo tú estás haciendo a lo mejor un mundo parecido al que han hecho otros muchos antes que tú lo único que tienes que conseguir es darle pues
tu toque personal, en el caso de la poesía que sea tu voz la que se escuche, y en el caso de la narrativa pues crear una historia dinámica con tu toque, que evidentemente va a ser muy difícil que tú escribas sobre algún tema que no se haya escrito antes mucho. Entonces creo que si leer es difícil, pero oye, puede ser, puede ser. A mí me sorprendió, ya te digo, la chica esta, pero... Bueno, hay un personaje en Periférico que sale desde el principio, que es el que meten embolado al protagonista, que es Luis, ¿no? Rafa. O sea, perdón, Rafa, Luis, que es el típico cuñado que a lo mejor nos gustaría a todos tener, ¿no? Porque tú vas a ver a tu cuñado que lo estás viendo con tu hermana o con tu tal, y os veis de barbacoa o de comida familiar tal y cual, luego resulta que es lo que es, ¿no? Pues como que te descoloca un poquito, ¿no? Y yo creo que Rafa es el cuñado que todos nos gustaría un poco también. Un embaucador, ¿no? Es un embaucador también, pero sin maldad. Sin maldad. Hombre, por supuesto, como todo el mundo, busca interés propio también, pero es una persona que yo veo a Rafa también bastante generosa. Sí, muy generosa Rafa. Personaje que... Háblanos algo un poquito así de la trama del libro ya para terminar, así un poquito y ya está. Pues ambas tramas, tanto la trama yihadista como la trama de la mafia, digamos, con la explotación de las mujeres con fines sexuales, están basados en dos hechos sobre los que yo leí, ¿vale? Que es de donde saco la idea de Periférico. Porque mientras que sobre las dos tramas es, digamos, relativamente fácil encontrar novelas que hablen sobre bandas que se dedican a la explotación de la mujer con fines sexuales, y en estos tiempos novelas que hablen de yihadismo, pues yo creo que hay centenares. ¿Qué es lo que yo quería que fuera diferente? Que me lo dio cuando, una vez que leí bastante, encontrar la figura de Periférico. Yo todavía no he encontrado ninguna en el mercado, ninguna. Y he indagado mucho porque me interesa que si alguien me dice algo, yo sepa responder, ¿vale? Ninguna que toque ese punto desde el punto de vista de los periféricos. Están, por supuesto, los infiltrados, ¿vale? Pero esos son otra figura, que son profesionales de la materia, habituados, pero los periféricos no. Y de hecho, las dos historias que yo leí eran dos periféricos, que uno era un camarero, ¿vale? Precisamente de la Costa del Sol, que ayudó, digamos, a desmantelar una banda que se dedicaba a esto, a la explotación de la mujer con fines sexuales. Y luego la trama yihadista, pues era un abogado, ¿vale? El periférico de la trama yihadista era un abogado de Zaragoza, en este caso. Y claro, pues yo lo leí y yo lo que dije, una vez que entendí cuál era la figura de periférico, digo, me lo llevo a mi mundo, al mundo docente, que lo conozco bien, que soy capaz de retratarlo, y como al final los periféricos pueden ser cualquiera, sí, que contactan contigo y por tu situación les puedes ayudar a resolver investigaciones en curso, pues eso es lo que hago, traerme, digamos, a mi mundo, y en ese mundo pues creo a Rafa, que en este caso pues un maestro también, junto con el otro, que no digo del otro su nombre, y entre ellos dos... ¿Te has dado cuenta que no lo he dicho yo tampoco ni cómo es? No. Aunque aquí lo saben, aunque aquí lo conocen la inmensa mayoría. Pues entre ellos dos, lógicamente, se ven envueltos en esa trama que al final la hace interesante para el punto de vista lector, creo, porque va descubriendo, digamos, cosas que aunque tú sabes que están ahí, cuando las lees te das cuenta de que hay más, de lo que hay conceptos, que hay cosillas que, bueno, que todo el mundo puede imaginar, porque todo el mundo ponemos la tele, todo el mundo escuchamos la radio, todo el mundo leemos periódicos, y eso está ahí, pero que un libro te lo ofrece con más amplitud de detalle y te lo ofrece, yo creo que de manera más amena. Y eso es lo que, digamos, hacen los dos protagonistas, meterse de lleno en una trama para colaborar en unas investigaciones que están en curso. Uno de ellos, lógicamente, se ve un poco espoleado por
por el amor, pero yo creo que es una espoleta que tenemos todo el mundo, ¿no? A quien no, ¿no? Es decir, que en este caso sirva para desentrañar un misterio, pues fantástico, pero todo el mundo hace locura cuando se enamora o cuando piensa que estar enamorado. Exactamente. Y eso pues le da credibilidad a la novela, la hace más real, creo que podía ser. Es verdad que esos son elementos de ficción, pero ya digo, Bueno, pero son elementos de ficción reales, necesarios también, ¿no? Efectivamente. Porque entre tanta trama, tanta, digamos, destrucción, tanta maldad, pues hay también sitio para la esperanza, Claro. para el amor. Para la poesía. Para la poesía, sobre todo. Entonces, era necesario que también metiera ahí esa cuña. Su cuñilla, claro, para sí. suavizar un poquito, si no, es que... Sí, lógica, son temas duros que llegan, que dices tú, qué triste, pero que es así. Bueno, también hablando del amor, también y hablando del yihadismo, también trata de cómo la absorción de chavales jóvenes por parte para utilizarlo con los fines que ellos vean, ¿no? Y cómo esas personas que han sido, digamos, absorbidas, volvemos a repetir, tiran también por amor de su pareja. O sea, su pareja también se ve metida en ese mundo, aunque Sí, le dé sí, igual, ¿no? claro. Pero dice, bueno, pero es mi pareja, yo lo sigo y ya está. ¿Cuántos casos hemos visto de, en este caso, más chicas que han tirado, digamos, se han enamorado de alguien que bien digamos, lo han adoctrinado o incluso se han enamorado de un yihadista árabe o musulmán y han dejado todo. Se han ido y se han ido a pasar las de Caín. Es decir, porque lo que te venden ellos es muy distinto de lo que se encuentran cuando llegas allí. Por supuesto. Allí se te acaba todo. Sobre todo para la mujer, porque en este caso no hay nadie, pero no lo sé. Pero que si hubiese alguien, sí, yo tengo un montón de alumnos que son musulmanes y conozco un montón de gente, pero es verdad que es un mundo bastante machista, donde la mujer no es que esté en un segundo plano, es que está en un cuarto, en un quinto, está anulada completamente. Bueno, pues hay chicas, pero además en las noticias lo habéis visto, chicas que y algunas la han detenido ya pasando. Sí, la han cogido en Ceuta o la han cogido en Melilla cuando estaban a punto de cruzar la valla para irse a meterse en ese atolladero. Y supongo que es el amor, porque otra cosa, yo creo que en su sano juicio nadie se mete en un avispero de esos, ¿no? Tiene que ser algo que te mueva, que digas tú, yo soy capaz de hacer esto, aunque no te estés dando cuenta, que seguramente no te estarás dando cuenta, porque yo creo que si alguien se da cuenta de dónde se mete en una situación de esas, no lo haría. Conscientemente, pero por eso te digo. Bueno, no sé si alguno tenéis alguna preguntilla en especial del libro o que tengáis interés de saber de Antonio, ahora ya que lo tenéis aquí cerca. A ver. Miguel. ¿Has pensado alguna vez en hacer novela histórica y de qué época te gustaría? Pues la novela histórica tiene el problema que tiene. No digo que tengas que ser historiador, ¿vale? Lo que sí necesitas es que tienes que estudiar bastante sobre ese tema para que tenga calidad o para que sea una novela histórica buena. Como yo no he estudiado historia, sería un trabajo duro. No significa que esa novela o que la que estoy escribiendo ahora no me exija un periodo de investigación, ¿vale? En el caso de la novela histórica, pues pasa eso, que necesita un periodo previo de investigación importante y luego ponerte a plantear. A mí es un género de novela que me gusta bastante. Como me gusta bastante, es decir, como la leo, es muy probable que a lo mejor cuando se me vaya de la cabeza esta historia que ahora estoy contando, y si decido seguir aplazando Periférico 2, pues sea. Y sí tiene tu pregunta un matiz interesante porque me has dicho ¿en qué época? Pues yo soy, digamos, un enamorado de la época medieval, ¿vale? Digamos, la época que más me apasiona, desde el punto de vista de la novela y desde el punto de vista de las películas que vemos.
Juego de Tronos. Bueno, eso ya es, eso ya de una no sé, de hace 4.000 años, ¿no? No, no, de la Edad Media, está en la Edad Media. ¿Sí? Sí, Juego de Tronos está ambientado en la Edad Media. Pues mira que yo la he visto, pero yo pensé que era No, que en un mundo... yo tampoco lo sabía hasta que luego lo estuve leyendo. ¿Lo estuviste leyendo? Pues, hombre, yo he sido muy fan de Juego de Tronos. No he leído Juego de Tronos, Yo lo que he tampoco. hecho es verla en serie. Y en serie pues sí me parece bueno, muy entretenida, Sí, ¿no? y Todo lo todo que está sea, ahí, digamos, una superproducción, Además, con unos medios se sale un poco de lo impresionantes. común a lo que Exactamente. estamos acostumbrados a ver en serie. ¿Alguna preguntita más? También lo has leído, Juego de Tronos, ¿no? Sí, aquí. No, mira, además es una pregunta muy curiosa porque me la hace todo el mundo, pero además incluso cuando el libro salió y empezaron a leerlo la primera gente, y bueno, ya mis compañeros, Eras tú. claro, me llamaban y me decían, Antonio, pero eres tú, ¿dónde estás? Pero es que te estoy viendo a ti. Claro, a mí. No, de autobiográfico no Os tiene. puedo confirmar que no es periférico, Antonio. Así que dejadlo Está tranquilo, claro. por favor. No, cuando ya se lee la novela, pues ya se dan cuenta de que evidentemente no tiene nada que ver conmigo, pero sí tiene toda la ambientación, que hace que parezca que eres tú o alguien muy parecido. Claro, si yo como protagonista pongo a uno de los dos protagonistas, pongo que es un maestro, que es de Córdoba y que está trabajando en Torremolinos, pues ya me dirás tú a mí, blanco y en botella, maestro, trabajando en Torremolinos y de Córdoba. Claro. No, pero claro, no, Una vez que visualiza pues ya el personaje lo pones. claro, sí. No solamente eso, que sí hay cosillas que evidentemente tú vas, por ejemplo, en concreto, este personaje además es aficionado a la poesía. Y tú dices, Sí, claro. maestro, trabaja en Torremolinos, es de Córdoba, aficionado a la poesía. Empieza, claro, a hacer cosas. Pero nada más que eso, nada más que lo que es la ambientación, ¿no? Y luego que tanto Córdoba me parecía un sitio maravilloso para ambientar la novela por su tradición, en este caso, y por los parajes que tiene tan Se refiere de esa novela. a su tradición musulmana. Musulmana, efectivamente, ¿no? De hecho, porque hay muchas mezquitas, porque hay, no sé, que tenía esa tradición. Entonces, yo podía escribirla en Málaga sin necesidad de ir a Córdoba, porque la conozco, ¿no? Entonces conocía sus calles. Aún así me fui, porque claro, una cosa lo que tú tienes en la cabeza, porque has paseado por esas calles, porque las conoces. Yo en los alrededores de la mezquita, pues imagínate, si he estado veces, ¿no? Con gente que ha ido enseñándosela. Yo en mi época estudiantil, antes de mi época estudiantil, es decir, que todo el casco antiguo lo conoces muy bien, pero tenías que ir, tenías que pisar esas calles y ver si la persecución que tú estabas montando ahí, hacerla real, hacerla creíble. Entonces, ves los nombres actuales, ves dónde está la esquina, ves dónde se puede esconder uno en un momento determinado. Y entonces estuve in situ, a pesar de que, hombre, yo conozco bien esa zona porque soy de allí. Y eso es lo que tiene de autobiográfico, de situar ese abogado y ese camarero de historias que yo conocí, en las que está basada, situas tanto el abogado como el camarero en dos maestros. Y entonces, pues a partir de ahí ya le voy dando toquecillos que muchos son míos y otros muchos no son míos. Muy bien. Bien. Por allí hay alguien que quiere preguntar, Joaquín. Sí, voy a preguntarte, esta novela que estás escribiendo Ujú. sobre niños que lo hacen soldados, Ujú. ¿has estado en África a nivel personal estudiando, investigando la situación? No, yo estaba en África. Bueno, estaba en África. Imagínate, es como decir, he estado en Europa, pero al contrario. En África es todavía decir, estar en África es más, es todavía, digamos, decir, bueno, pues anda que no es grande África, has podido estar. Yo he estado por el norte de África. Yo conozco Marruecos, la mayoría de las ciudades de Marruecos, he estado muy al sur de Marruecos, he estado en Argelia, ¿vale? Pero no, la historia en concreto esta arranca en Sudán, ¿vale? Y en Sudán del Sur, después de la guerra civil.
Entonces, yo no he estado en mi vida por allí. Bueno, lo más cerca es el sur de Marruecos con Sudán, pero del sur de Marruecos a Sudán del Sur, pues a lo mejor resulta que hay, no sé, supongo que puede haber a lo mejor 1000 kilómetros de distancia. No he estado, no he estado. He tratado de leer la historia de Sudán, de cómo ocurre la guerra civil, es un país que cuando lees un poco su historia te lleva las manos a la cabeza, ¿vale? Aquí, date cuenta que aquí nos tiramos lo más reciente, ¿vale? No digo porque aquí somos también un país bastante belicista con respecto a nosotros, ¿vale? Somos los número uno de pelearnos entre hermanos. Ahí tenemos el rico, ¿vale? Pero tú fíjate lo que supuso aquí una guerra civil que duró 3 años, ¿vale? Pues tú trasladas lo que es una guerra civil 50 años. 50 años matándose continuamente. Cuando no son unos, son otros. Y cuando alcanza el poder uno, son otros. Y luego llegan los otros, las facciones. Y así llevan 50 años y no salen de ese atolladero. ¿Por qué? Porque ahí sí influyó bastante los países europeos cuando hicieron las rayas esas que hicieron. Es decir, Sudán, tú lo ves en el país, claro, son varias líneas trazadas que parecen que están trazadas con una regla. Claro, pues ahí hay etnias que culturalmente no tienen nada en común. Y entonces, bueno, pues es un problema que arrastran años y años. Y entonces dices tú, madre mía, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo puede vivir un país ahí? Pero no es solo Sudán del Sur. Sudán del Sur me pareció interesante porque dio la casualidad de que una de las novelas que leí la había escrito un chaval de Sudán del Sur, que precisamente está en Estados Unidos y es abogado, ¿eh? Fíjate, logró escapar, le ayudó una ONG, y eso yo trato de recogerlo, ¿vale? Lo sacó del país, luego, porque tú lo puedes sacar, pero luego además es que no lo puedes llevar a ningún país, salvo que tenga, salvo que lo puedas llevar de manera legal. Pasó el pobre todo lo que tuvo que pasar hasta que llegó. Primero pasó por Europa, luego terminó en Estados Unidos y hoy día, afortunadamente, es un abogado que además escribe libros. Y esa historia me impactó bastante. Y entonces, pues, me fui a Sudán del Sur, como me podía haber ido pues, a cualquier otro país, ya te digo, de Asia, como están, incluso en Latinoamérica. Te vas a Colombia, te vas a todos esos sitios y las guerrillas. Sí, me refiero el hecho de niños soldados, ¿no? Luego el conflicto no tiene nada que ver Colombia con Sudán del Sur, ni tiene nada que ver Sudán del Sur con cualquier país asiático donde también hay este tipo de problemas. Pero me gustó mucho esa historia, pensé que era real y que ya estaba en mis manos hacerla bonita, por decirlo de esa forma. Entonces, me hubiese encantado como hace Pérez Reverte, que yo le he leído a Pérez Reverte, que en todas sus novelas se va al sitio y anda por allí, y entonces, bueno, al margen de que él ha tenido la suerte, entre comillas, de que por su profesión, por lógicamente, corresponsal de guerra, ha visitado muchos de esos sitios. Pues muy bien, pues hasta aquí un poco la presentación, unos esbozos de lo que... ¿Quieres leer un poquito? Pues lo que pasa, yo trato de buscarlo, pero no se ha quedado en el coche el libro que normalmente tengo con el que yo llevo las presentaciones, con las anotaciones, para buscar así alguna cosilla de las que digan más representativas. Y no sé si lo voy a encontrar, pero bueno, si no, pues siempre algo encontraremos. Así al tuntún. Él ha leído precisamente la parte de atrás, que me parece una parte, digamos, representativa de lo que es la novela. Y a ver si encuentro un trocito pequeñito que no nos alarguemos mucho, que no sea que... Espera, que no me acuerdo bien. Los artistas que somos muy peliagudos para esto, ¿eh? Bueno, voy a leer... No se puede leer cualquier cosa. No, hombre, lo que pasa es que sea algo que también lo acerque un poquito más, aunque ya digo que os tengo que agradecer mucho porque todos vosotros además tenéis la novela en las manos, ¿qué más puedo pedir?
pues conocéis un poco además, ¿no? En esta novela, en el ejemplar que tengo, pues digamos lo que tengo es así, digamos, algunos textos, eso, que te hacen bien, que te lo resumen y además. Pero bueno, un poquito. En este caso, el periférico que ya trata, que contacta con uno de los que van a ser investigados, ¿vale? Que había sido amigo suyo de juventud, habían compartido inquietud por el deporte. Y entonces dice el protagonista: de Teo no me extrañará nada de lo que me cuentes. Andará envuelto en algún asunto de drogas, en alguna reyerta entre bandas o en el asalto a cualquier joyería. A saber, el infortunio y la falta de oportunidades son una ciénaga de arenas movedizas para anular al ser humano que todos llevamos dentro y sobrevivir a base de nuestra más encarnizada naturaleza. El Teo que recordaba era un tipo afortunado. Un presentimiento me decía que la suerte le había dejado de lado. Tu instinto sigue sin traicionarte, manifestó junto a una sonrisa ladina. De Abdel no sabría por qué cara apostar. Está trabajando para una importante empresa informática y se pasea con un BMW último modelo a pesar de su juventud. En esta ocasión no te ha funcionado tu clarividencia, matizó. Abdel no era de habitar en zonas templadas. Me equivoqué al apuntar al extremo bueno. Es un pequeño texto que habla, digamos, de cuando le están planteando el acercamiento a las dos personas que tienen que investigar, que él tuvo relación, este periférico tuvo relación con uno de ellos, fue maestro suyo, exactamente, fue su alumno, y el otro fue amigo y compañero de jugar al fútbol y cosas de esas. Entonces le pregunta por los dos y él, digamos, le hace una exposición de lo que él cree por dónde andarán esos chicos. Y luego ya, pues, se da cuenta de que otra cosa. Hay escenas también, pero bueno, ya lo habéis leído. Para el que no, hay algunas escenas eróticas. Claro, no pueden faltar, no pueden faltar. De cama que está bien conseguida. Sí. Muy bien conseguida. Pues muy bien, solo nos queda pues daros las gracias de nuevo por haber acompañado a Antonio. Gracias, Antonio. Siempre vas a tener aquí tu casa y las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Y nada, pues un fuerte aplauso para Antonio. A vosotros.